Bien, y lo que les decía, el problema aún más grande está cuando esas plantas que crecen en la superficie mueren, se pudren, el proceso de putrefacción consume una gran cantidad de oxígeno disuelto en el agua y las aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. El resultado final es un ecosistema destruido, así como les voy a mostrar aquí en estas fotos que tengo acá, en estas imágenes. Ups. A ver, un momento. Entonces, fíjense, estos de acá son ecosistemas acuáticos que ya se encuentran eutrofizados. Entonces, fíjense en desde la parte superior, desde la vista de planta, cómo se alcanzan a ver todas estas plantas que están cubriendo la superficie del agua. ¿Sí las alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Las alcanzan a ver? Chicos. Sí, profe. Señor. Bueno. Entonces, Señor. fíjense aquí entonces que esto se ve así de por arriba. Profe. Sí, profe. Además de eso, si la vista de perfil, miren todas estas plantas que se alcanzan a ver en esta vista de perfil. Es una capa muy grande y esto era lo que les explicaba. Toda esta capa grande impide que el oxígeno y los rayos solares entren nuevamente hacia los cuerpos de agua. ¿Bien? Entonces, una de las plantas que más existen muchas plantas que pueden provocar la eutrofización o plantas que crecen muy rápido cuando hay una gran cantidad de nutrientes. Esto estaba pasando, por ejemplo, en un embalse que se llama el embalse de Tominé. Entonces, ahí hacían deportes acuáticos y hacían muchas cosas y lo tuvieron que cerrar precisamente porque producto de toda esa actividad turística, la laguna se estaba eutrofizando y eso era muy grave porque esa laguna sirve como fuente para el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Bogotá. Entonces, esa gran concentración de nutrientes en fosfatos, por ejemplo, se pueden evidenciar con unas plantas que se llaman las lentejitas de agua, ¿listo? Que son estas que ustedes ven aquí. O existen otras plantas muy famosas, muy famosas, que yo les voy a pedir el favor que cuando acaben la clase las googleen. Profe, el audio. Listo, ya. Bien, entonces, ya es que se me había dañado aquí la vaina. Pero lo que les estaba diciendo era que ustedes pueden encontrar mucho tipo de plantas que crecen sobre la superficie del agua, ¿listo? Dentro de las plantas más conocidas que crecen sobre la superficie del agua está, por ejemplo, la que se llama la lentejita de agua, o la que le dicen la lentejita de agua. Esa es una planta que crece mucho sobre la superficie del agua. Una de las más conocidas, de las que más se da aquí en Colombia, es a una que le dicen el buchón de agua. ¿Listo? El buchón de agua. Entonces, googleen, después de que se acabe la clase, googleen qué es el buchón de agua. Miren una foto y seguramente ustedes alguna vez han visto una planta de esas de buchón de agua. Bien. Entonces, vamos a tratar de seguir aquí a ver si nos permite el internet. Entonces, los nutrientes que más influyen, por favor, esto sí, grábenselo, apréndanselo. Los nutrientes que más favorecen a la eutrofización son los fosfatos y los nitratos. Bien. En los últimos años, las concentraciones de nitrógeno y fósforo en los mares y lagos casi se ha duplicado. Obviamente esto se debe a los procesos antropológicos y en condiciones naturales entra a un sistema acuático menos de 1 kilogramo de fosfato por hectárea y año. Es decir, en una hectárea durante un año solamente lo normal es que entre al ecosistema acuático 1 kilogramo de nitratos, de fosfatos al año. Y con los vertidos humanos esta cantidad sube mucho, hasta casi quintuplicarse, a veces 10 veces de lo que debería ser. Bien, las fuentes de eutrofización
Y de igual forma es importante que ustedes sepan que la eutrofización también se puede dar de forma natural y de hecho se da de forma natural. Y la eutrofización es un proceso que se va produciendo lentamente, eso sí requiere muchos años, de forma natural en todos los lagos del mundo, porque todos van recibiendo nutrientes. Pero lo que les decía, máximo reciben 1 kilogramo en toda una hectárea durante un año. Entonces, igual se va a ir dando la eutrofización, pero se va dando de forma muy lenta. Pero ¿qué pasa? Cuando la eutrofización es de origen humano, lo que hacen los humanos es hacer los vertimientos hacia los cuerpos de agua y esos vertimientos aceleran todo ese proceso de eutrofización. Muchas veces esto se convierte en un problema muy grande de contaminación y las principales fuentes de eutrofización son los vertidos urbanos, ¿listo? Los que salen de nuestras casas, los vertidos, las aguas residuales domésticas. ¿Por qué? Porque estas llevan detergentes y desechos orgánicos y los vertidos también ganaderos y agrícolas aportan en gran medida a la eutrofización porque aportan fertilizantes. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso en la clase pasada? Aportan desechos orgánicos y otros residuos ricos en fosfatos y nitratos. ¿Qué se puede hacer para evitar la eutrofización? ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar nosotros para evitar esa eutrofización? Lo más eficaz o lo mejor, lo más eficiente, digamos, para luchar contra este tipo de contaminación es disminuir la cantidad de fosfatos y nitratos en los vertidos. ¿Cómo los disminuimos? Sustituyendo los componentes principales, por ejemplo, de los plaguicidas, implementando plantas de tratamiento que eliminen los fosfatos y los nitratos disueltos en el agua, empleando menor cantidad de detergentes o lo que se hace ahora que es trabajar con detergentes orgánicos, no abonando en exceso los campos. Es decir, si yo le aplico mucho abono al suelo, eso va a hacer que mucha cantidad de ese abono termine también en el agua. Entonces hay que aplicar la cantidad de abono necesaria para el cultivo, usando los desechos agrícolas y ganaderos como fertilizantes en vez de verterlos. Entonces, que todos esos desechos como lo son las ramas o como lo son los desechos ganaderos, que no se haga el vertimiento directo a un cuerpo de agua, sino que se utilicen como fertilizantes, ¿listo? Entonces eso hace que se disminuya obviamente la cantidad de nitratos y fosfatos que llegan a los cuerpos de agua. Y almacenar adecuadamente el estiércol que se usa en la agricultura. Es decir, si se usa estiércol para la agricultura, este debe almacenarse adecuadamente, porque en caso de que no se haga por procesos de escorrentía y de precipitación, todos estos componentes del estiércol, como son nitratos, pueden llegar, y fosfatos, pueden llegar obviamente a los cuerpos de agua. Bien, eso sería la contaminación de aguas continentales como son lagos y ríos. Ya hablando de la contaminación de mares y costas, ¿qué pasa con los mares y las costas? Estos se han convertido, a medida de que las poblaciones van creciendo, en el vertedero final para una gran parte de nuestros desechos. No solo recibe las aguas residuales, sino que en muchas ocasiones se usa para arrojar las basuras y los residuos radiactivos. El 80% de las sustancias que contaminan el mar tienen su origen en la tierra. En los fondos oceánicos hay en este momento decenas de miles de barriles con sustancias como plutonio, cesio, mercurio, todos estos radiactivos o metales pesados, resultados de décadas de uso del océano como vertedero para grandes cantidades de desecho. Entonces, aquí yo los invito a que por favor echen también una googleada, es una tareita pequeña, que echen una googleada de ¿qué es la contaminación por microplásticos? ¿Listo? Contaminación por microplásticos en el océano. Además de eso, en los mares, antes de revisarlas. ¿Por microplástico, bro? Sí, por microplásticos. ¿Qué es la contaminación por microplásticos en los océanos? ¿Listo? Es un problema actual, ambiental muy grave, que está afectando las comunidades costeras y sobre todo la vida submarina en los mares. Entonces, los efectos de los vertidos también se dejan sentir en las aguas de mares y océanos. Las grandes cantidades de plástico, aquí es donde viene el cuento de los microplásticos, echadas al mar, son las responsables de la muerte de muchas focas, ballenas, delfines, tortugas, aves marinas, etcétera, que quedan atrapadas en ellas o simplemente un pez o algo así digiere el plástico y eso obviamente crea muchos problemas sobre la digestión al final de que al final de cuentas que puede llevar a
al animal a la muerte. Profe, eso no lo habíamos visto ya en algún video, que se había hecho un estudio de unos que se encontró en algunos peces o sea, los peces muertos, se encontraba dentro de ellos partículas pequeñas de plástico. Sí, eso lo vieron en el video de Taped. ¿Listo? ¿Recuerdan en el video de Taped que estaban en el océano y que abrían el pescado y les salía plástico? Del agua embotellada. ¿Sí recuerdan el video del agua embotellada? Señor. Señor. Eso, ahí hablaba un poco de ese tema. Además de esto, decirles que no sé si alguna vez han visto un video en YouTube que hay una tortuga y que le sacan de la nariz como un pedazo de plástico así muy grande y estaba sufriendo y todo. Bueno, es un video que está por ahí en redes sociales. Bien, en algunos casos el exceso de materia orgánica y de nutrientes que hacen proliferar las algas genera procesos de putrefacción tan fuertes que consume el oxígeno disuelto en el mar y los peces y otros organismos mueren. Esto que dice aquí a lo último es simplemente también cuando ocurre la eutrofización dentro del mar. Entonces aquí algunas fotografías, chicos, de algunos eventos que han sucedido sobre todo con el petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Como el petróleo tiene una densidad muy alta, ¿no? Cuando queda impregnado sobre las aves, por ejemplo, en esta imagen de aquí, cuando queda impregnado sobre las aves, pues impide que ellas vuelen nuevamente y ¿qué hacen? Pues simplemente no pueden moverse y fallecen, al igual que esta imagen que vemos aquí, que también está cubiertos de petróleo o de combustibles fósiles. Bien, esperen a ver qué es lo que están hablando. Exactamente, uno de los problemas más graves es que los arrecifes de coral tienden a extinguirse. ¿Cómo, Esperandio? Que tengo más o menos mal internet y pues se me sale, esta es la segunda vez que se me sale de la reunión. Ok, listo. Cualquier cosa, pues yo subo el video, espero entre hoy y mañana, pues le echa una repasada de pronto a lo que se haya perdido. Bien. Listo, por favor, profe. Lo que dice Camilo es muy importante con respecto a los arrecifes de coral, no solo porque los arrecifes albergan la mayor cantidad de vida que hay en los mares. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, Buscando a Nemo, ahí viven un poco de especies en los arrecifes de coral. No solo eso, sino que los arrecifes de coral son unos de los ecosistemas que más fijan el dióxido de carbono, ¿listo? Que más producen oxígeno. Es decir, es un sumidero de dióxido de carbono. Son muy, digamos, tienen una función ecológica muy grande los arrecifes de coral. Entonces, pues la idea es obviamente evitar este tipo de contaminaciones. Contaminación de los mares a causa del petróleo creo que es de las cosas más graves que suceden. Sí, efectivamente en el video seguramente ustedes vieron a Leonardo DiCaprio visitar los arrecifes de coral. La verdad, ojalá me hubieran escogido a mí para hacer ese video, pues el man viajó como por todo el mundo. Bueno, Camilo estuvo en un arrecife de coral, luego nos muestra las fotos y nos cuenta la experiencia. Casi 3 millones de toneladas de petróleo acaban contaminando las aguas cada año. Imagínense, 3 millones de toneladas de petróleo llegan al mar cada año, provocando daños en el ecosistema marino. Pero aparte de esto, no es solamente cuando el barco se rompe y riega todo el petróleo, sino que los lavados de los grandes buques, en los viajes de regreso, llenando los tanques con agua del mar, que después vertían de nuevo al océano, dejando grandes manchas de petróleo por todas las rutas marinas. ¿Listo, chicos? Entonces, digamos que todo este tema de la contaminación, tanto en lagos, ríos, en mares y en los diferentes cuerpos de agua, nos va a dar pie para hablar del tratamiento que se le da tanto al agua residual, que ya sabemos que puede ser de orden agrícola, industrial, navegación o urbano, nos da pie para hablar del tratamiento de aguas residuales y también para hablar del tratamiento de agua para consumo humano, o sea, tratamiento de agua potable. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Cuál era la primera consulta? La segunda era la del